Ellos usaban una fruta que se llamaba la chulupa. Como ya casi no se consigue, entonces usamos pues la raíz. En vez de la raíz especial usamos el jengibre, ¿cierto? Usamos unas hierbas que las van a notar un poquito aromáticas, ¿cierto? Usan la cáscara de la piña, ¿cierto? Lo que ellos llamaban la nona, ¿cierto? Damos gracias por permitirnos estar, por permitirnos ser, ¿cierto? Es deliciosa. No ha habido una sola persona que diga, uy, está feita, o no quiero, la deje. ¿Puedo repetir? Bueno, Álvaro, no, pues primero, muchas gracias por invitarnos a su casa, por permitirnos entrar a este espacio tan íntimo como es la casa de uno, ¿cierto? Sí, claro. Eso se lo agradecemos un montón. Me parece que es un espacio que permite como eso, ¿cierto? Conversar alrededor de la fraternidad, de la historia. Y pues nosotros que somos aún todavía jóvenes queriendo como investigar un poco acerca de nuestro territorio, eso es como primordial, ¿cierto? Nosotros desde hace varios años en nuestra corporación hemos venido preguntándonos distintas cosas que nos han dado dolores de cabeza y es el tema de la historia cultural y ancestral de nuestro territorio, ¿cierto? Yo en algún momento de la vida te lo decía y es que nadie conoce la historia de Dos Quebradas. Sí, claro. O hay una parte de la historia, pero sigue siendo una historia muy contemporánea. No conocemos, digamos, estas rutas tan marcadas, además, tan especiales que en algún momento de la vida tuvieron nuestros ancestros que habitan este territorio y que ahora se están empezando otras cosas no tan importantes, ¿cierto? Y es por eso que estamos acá, ¿cierto? Para que hablemos de tu ejercicio, de que hablemos de ti, de que hablemos de todo tu proceso investigativo y de que nos cuentes en qué lugar estamos, ¿cierto? Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me parece muy especial de que jóvenes como ustedes estén interesados en este acompañamiento hacia ese encuentro con nuestra ancestralidad, con nuestra parte espiritual, porque no es solo el espacio físico, tenemos cantidades de senderos ecológicos en todo el mundo, pero lo que todas las personas que vienen en espacios como estos vienen tratando de encontrar una esencia, una conexión con ese ser interior, ¿cierto? Y esto nos brinda este espacio, ¿cierto? Son dos historias. Te puedo contar la historia del territorio desde que llegué aquí y lo que he descubierto. Y la otra es la historia de Dos Quebradas, porque nací en Dos Quebradas, mi padre fue el que hizo Dos Quebradas, entonces me conozco la historia de primera mano. Hemos tratado de rescatarla también, ¿cierto? Pero cuando yo llego a este territorio, yo me conecto con mi esencia y se me volvió un proyecto de vida. Es decir, yo no quiero ninguna otra cosa diferente a terminar mi vida en este espacio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero, la forma de adquirir los terrenos, de llegar aquí, fue mágico. Es decir, fue un regalo de la divinidad o de esa conexión que tiene el estar aquí. Es decir, se conecta mucho con esa parte espiritual mía y fue la primera sensación cuando llegué a ver esta tierra, ¿cierto? De hecho, un pequeño recorte de esa parte de la historia. Yo regresé de vivir mucho tiempo en el extranjero. Cuando llegué, yo venía a hacer ejercicio, ¿cierto? Y un día mi mamá, que estaba aún viva, me dijo, mijo, están vendiendo por ahora una tierra. Y la recortó de un pedacito de periódico y me la pasó. Y esa tierra va a ser suya. Fue muy bonita esa parte. Yo la guardé en mi billetera y la conservé por años, como por 2 o 3 años. Ella muere, ¿cierto? Y un día me llamaron una amiga
Me dice, ay, Alvarito, imagínate que somos muy amigos del decano de de la facultad, son queridísimos, pero tiene una tierrita por ahí esta parte, y es como la tierrita que se parece a usted, ¿cierto? Y de esas cosas que uno llama casualidades, que no son casualidades porque todo tiene una esencia, era la misma tierra que yo conservaba en el papelito que me había dado mi madre unos años atrás. Entonces, cuando yo llego, yo busco, tiene agua, sí, tiene aguas naturales, tiene esto, la casa es muy pequeña, entonces literalmente por el clima y las cosas. Entonces, siempre dentro de mi historia personal, yo soy un caminante de la vida, he andado muchos caminos, muchísimos. Cuando tenía la edad de ustedes, los caminé todos. Colombia me lo anduve casi todo, afortunadamente, por eso me llevó a estudiar mi primera carrera, que es Administración en Hotelería y Turismo. Entonces estuve en los sitios más recónditos, cuando todavía montaba uno en lancha y se montaba a Putumayo abajo, salir abajo a Manaos, a coger uno en el Amazonas, o meterme por acá por el Pacífico a descubrir desde Nuquí hasta la Ensenada de Utría, todas esas cosas maravillosas que no me montaban barquitos que llevaban mercados. Siempre fui un caminante, ¿cierto? Tuve la oportunidad de salir del país y de conocer mucho de esa ancestralidad, ¿cierto? Que nunca encontré aquí. Yo vine a encontrar esa esencia ancestral en otros espacios, compartir con tribus en Estados Unidos, en México, ¿cierto? Y llego a este espacio y fue una conexión directa con esta parte espiritual, de esa esencia de nosotros. Venía, de pronto te conté en una ocasión que venía de visitar el Parque Arví en Antioquia, y tenían un sendero, y un día caminando por aquí para arriba me encuentro que tenemos uno, pero no sabía de quién era. Sí, eso, por aquí caminaron los indios, ¿cierto? Y empecé a investigar y a leer y me encontré en muchos escritos de que este era el centro principal y centro ceremonial de lo que es la gran nación quimbaya. Yo, wow, ¿cierto? En estos andares y caminares me encontré unas cosas muy valiosas de ellos, piedras de moler, piedras donde ellos martillaban el oro. De hecho, yo me encontré una piedra que es la misma que está en el Museo de Oro de Bogotá. Ya la tienen en una urna y con un video especial de cómo era el proceso de martillado y laminado, ¿cierto? Porque empieza toda esa parte de lo que es la investigación cultural. Entonces me lleva a eso. Bueno, ¿quiénes eran? Yo, como cualquiera de nosotros colombianos, estábamos centrados en que los Quimbaya es un pueblito por ahí en el Quindío, ¿cierto? Y mentiras que fue una gran nación, ¿cierto? A la llegada de los españoles, el primer censo que hicieron encontraron que habían más de 80 cacicazgos, definidamente, socialmente bien definidos en sus labores, en sus quehaceres. Estaban los cazadores, estaban los agricultores, las tejedoras, que era una de las grandes, afortunadamente por el clima, y no queda muy poquito de lo que los tejidos que hacían, ¿cierto? Pero nos dejaron legados grandísimos, que fue su alfarería, ¿cierto? Esta pieza fue encontrada en la parte alta donde estaban las franciscanas, ¿cierto? Esta pieza era de mucho tiempo, esta es original. Esta es la que hacemos réplica en los talleres de arcilla. Esta es la que tratamos de imitar. Estas son piezas originales de ellos. Entonces, yo dejé de pelear, entonces yo sigo haciendo mis cosas a mi modo, a mi manera. Ya con la vaina del alfarero, pues ahora estamos sacando las ollas quimbaya, las que ellos usaban para cocinar, porque en el libro de Clemencia se encontró en Caucasia, como un cementerio de ollas, ¿cierto? Y eso en el estudio de cómo entonces nosotros la estamos haciendo. Y mira, es que la gente no tenga que ir a Ráquira para comprarse una olla de barro. Aquí la tenemos temática, ¿cierto?
Entonces, a eso le estamos apuntando. Me encontré con el amigo, no, hermano, qué espectáculo, esto es una maravilla, venga para que las pongan en un stand. Lo mío no es de también un stand, hermano, espera que venga. El mío es un proyecto macro, hermano, que se vuelva una institución, hermano. Que todas las personas tengan acceso a ese tipo de cosas. Yo no cobro 200.000 pesos que vale una olla en Ráquira, ¿cierto? Pero la puedo vender en 50, 60.000 pesos, que usted puede tener la ollita para hacer sus ceviches, sus cosas. Es lo más saludable en el mundo, es recomendado cocinar en ollas de arcilla, ¿cierto? Entonces, yo las quiero hacer como lo hacen ellos, como lo hacían ellos. Es que la idea es eso, ¿cierto? Yo no quiero hornos de gas ni de nada, sino yo hice una mufla, entonces sí, hay que acondicionarla, hay que cocinar unas piecitas que no necesitan tanta temperatura. Entonces, pues vamos. Buenas, ¿cómo están? Bien. En dobredito, ¿no? Bueno, este muchacho era con el que estaba, que me dijo que era el camino de los indios por aquí arriba. Todo esto es ya reserva, pero esto es reserva Carver, que es la reserva, ¿cierto? Hay entrada por aquí, uno puede llegar allá a la parte ceremonial. Pues son árboles, pero es la parte más alta, porque ellos en este monte, después me encontré yo unos libros, este monte era habitado por los Vías, y esta era la ruta de oro, porque la mayor fuente de oro por mina era aquí en Marsella. Y la otra era por aluvión, que era arriba los Umbras, Mistrato, que eran encargados de esa cosa. Pero esta es la ruta de oro, y el mayor acopio de ellos quedaba allá abajo, ya, lo que es Combia, que llamaba Yaguá, ¿cierto? En esa parte de abajo. Y este era el cruce. Entonces, desde toda esta parte del Cauca medio, que fue la zona que ellos habitaron, y como decía, en la zona de este valle del Tacurumbí, que es entre Santa Rosa y Chinchina, el río Tacurumbí, el río Chinchina, todo esto desembocando al Cauca, toda esta era la zona de acopio. Y esta montaña, uno de los caciques era el cacique Yambá, de los Vías. Ellos habitaban esta zona y manejaban la ruta de oro, porque su mayor proceso del oro por mina quedaba en Marsella. Tenemos el aluvión, que los expertos en aluvión eran los Umbras o los Umbrás, en la parte alta, Mistrato y toda la parte de esta cordillera occidental, ¿cierto? ¿Qué tiene de particular este espacio? Este espacio, primero, está en el centro de las dos grandes cordilleras de dominio, ¿cierto? Entonces está el Gran Comandai, ¿cierto? Que es el Gran Nevado, enseguida de otros nevados que cada uno tiene su nombre especial, pero en ese dominio de la zona central. Y tenemos la cordillera occidental, y en todo el medio tenemos esta montaña que se llamaba Monte Aibá. Entonces empiezo yo a estudiar y a investigar esto de dónde salió, y entonces me empiezo a encontrar libros escritos de muchas personas que estuvieron muy involucradas desde finales del siglo XIX, ¿cierto? Hasta casi nuestros días o a mediados del siglo. Y me voy empezando a comprender mucho de quiénes y por qué habitaban. Entonces resulta que en una de esas lecturas que me encontré en unos libros que se llaman Los viajes del Perú, de Pedro Cieza León. ¿Quién era Pedro Cieza León? Pedro Cieza León era nada más y nada menos que el escribano de Jorge Robledo Ortiz. Y ellos presenciaron en este monte, una ceremonia fúnebre. Entonces, en las tendencias que tratamos todos de meterles dentro de sus deidades, no es tanto la religiosidad, sino de que ellos su mayor creencia era que la vida realmente iniciaba el día que morían. Es decir, para ellos era fundamental, aquí era una preparación, pero realmente la vida se iniciaba, que era la vida eterna, se iniciaba en ese momento. Entonces las personas, sobre todo de altos rangos,
tenían una preparación, una ceremonia, y Pedro Cieza la describe en el segundo tomo del libro, son 2 tomos, describe muy detalladamente el proceso. El conquistador Jorge Robledo, que presenció el entierro de un cacique hacia el año de 1540, relató: la manera que tiene en el enterrarse cuando se muere algún señor en el campo, en parte escondida. Primero le ponen entre 2 fuegos en una barbacoa o a manera de parrilla a desainar. Desainar es desangrar. Y se la daban de beber a los 2 indios de los que a él le servían y que le acompañarían en su viaje. Y después, de muy seco, lo envijaban, pintaban el cuerpo de rojo o vija, sacaban de raíces y de diferentes arcillas de colores. Al ponerle sus chaquiras en las piernas y brazos y todas las joyas que él estando vivo se ponían en sus fiestas y envuélvenle en muchas mantas de algodón que para tal efecto tienen hechas y guardadas de mucho tiempo. Y después le llevan a la sepultura que tienen hecha. Allí matan a 2 de sus indios de lo que a él le servían, ponenle uno a los pies y el otro a la cabeza. La sepultura es muy honda y dentro tienen hecha una gran bóveda que se cierra con unos palos y que no se pudren. Allí ponen sus armas, sillas en que se solían sentar y tazas con que solían beber, o vasijas llenas de vino y platos llenos de manjares que él solía comer. Y dicen que hace para que coma de noche y así iniciar su viaje. Este es el mural, aquí tenemos el chamán, tenemos uno de los custodios, tenemos el que saca la sangre aquí y el que se la está tomando aquí, tenemos el tacurumbí acostado en la tarima, y aquí el atardecer, apenas estaban tratando de simular, este es el mural que hice en la bahía, sino que por ellos hacían unas tarimas en Guadua, ¿cierto? Y ahí tendían al muerto, y con una similitud, yo creo que de las más grandes que tiene con los tiempos faraónicos, la misma, ellos hacían una tela especial que se llamaba guatá, la guatá o guata, que era un tul muy menudito, y fuera de los tejidos que hacían especiales, este era especial para esta ceremonia. Ellos empezaban a embadurnar el cuerpo en arcillas de colores, ¿cierto? Lo iban envolviendo hasta que se mimetizara con el atardecer, es decir, en el momento que encontraran el mimetismo de estos colores con el atardecer, ellos encontraran el permiso para iniciar su viaje hacia más allá. Pero mientras tanto, ellos desainaban el cuerpo, desainar es desangrar, y ellos escogían a 2 o 3 de sus mejores hombres en esta ceremonia y les hacían beber esta sangre del cacique, es decir, era la mayor confianza, ¿cierto? Usualmente las ceremonias estaban acompañados de sus seres más cercanos, los que iban a ir a hacer el viaje con él, ¿cierto? Podían ser desde 2, 3 personas de acuerdo del rango, o podía ser 8, 10, 15 personas, ¿cierto? Estaban los custodios de sus objetos más valiosos, porque unos se los ponían, ellos usaban muchas chaquiras y muchas lo que eran máscaras y pecheras de oro y narigueras y atuendos. Recordemos de que el oro para la cultura quimbaya no era poder económico, era poder social, de rango, es decir, el que más oro tenía, ¿sí? Entonces, por eso se volvieron y son caracterizados como los mayores orfebres de la América continental, ¿cierto? Es que no nos olvidemos de ese título, de que fueron los mayores orfebres. De hecho, la balsa muisca era quimbaya. ¿Pero por qué? Porque los muiscas tenían sal, ¿cierto? Entonces, venga, no necesitamos sal, nosotros le hacemos cositas de oro y hacemos intercambios. Recordemos que los quimbayas fueron 2 periodos, 1600 años, desaparecen, y luego 800 años, que da la llegada de los españoles. Los primeros 1600 años tenían un proceso de orfebrería que se llamaba tumbaga o tumbagá,
¿cierto? Que era una mezcla de oro y cobre, ¿cierto? Y no se sabe cómo alcanzaban las temperaturas para hacer esta mezcla Tumbaca. Y ellos usaron una técnica que se llama la técnica de la cera perdida. La balsa muisca es una de las muestras de esto. Ellos hacían la figurita en cera de abeja, ¿cierto? Luego hacían el molde en arcilla y dejaban un huequito por donde ellos vaciaban. Ese fue en los primeros 1600 años que las dos tumbas que se encontraron en Finlandia, que están en el Museo de las Américas de Madrid, son la mayor representación de este proceso Tumbaca. Entonces, en estas ceremonias ellos eran enterrados, por eso son las grandes tumbas, ¿cierto? Y luego se desplazaban a sitios casi del tamaño de 20 por 20, cosas grandísimas, salones donde ellos ocupaban sus espacios. El gran Tacorumbío, el gran señor, era sentado en sus tronos con sus báculos en puro oro y con sus adornos especiales, y con sus custodios. La entrada se hacían la entrada eran unas piedras especiales que cubrieran, y ahí habían custodios y habían varios salones donde estaban los custodios de sus cosas valiosas. Entonces, es evidencia de que Freire dice, es decir, no orientaban a que hubiera un Dios que los protegiera o que se iban a, sino que era el inicio de la vida y claro, tenían que irse. Entonces, se encontraban, por ejemplo, aquí en Marsella encontraron una tumba hermosísima, hace muy poco, hace unos 2 o 3 años, donde simulaban en las vasijas de barro, porque las vasijas tenían 3 usos. En la arcillería, que hablamos un poquito más tarde sobre los usos de las arcillas, porque ese es otro proceso muy bonito, donde tenían todas sus partes fúnebres, puede ser para cenizarios, para empacar las cosas valiosas, para empacar los alimentos. Ahí encontraron maíz. No le digo, en estos estudios de antropólogos del Quindío encontraron más de 2000 y punta de semillas que ellos usaban. ¿En dónde? En las vacas, en los entierros, y la usaron. Y entonces, por eso fueron agricultores, aunque fueran nómadas o lo que sea. Entonces, ellos ocuparon todo el espacio de Cauca Media. ¿Dónde queda el Cauca? Vemos la montaña, desde abajo podemos ver el Cauca. Entonces, por eso era tan representativo este monte, porque además tenían dominio de 120 claro, kilómetros a la redonda. Y vista. Tenían 360 grados, donde para ellos era muy importante. Entonces, llegar al territorio y darme cuenta de esa conexión con este espacio fue maravilloso. Fue para mí como un wow. Vuelvo y repito, lo volví mi sentido de vida, mi razón de ser. Pero yo quiero transmitirlo, yo quiero que la gente lo conozca, que sean muchísimas las personas, pero todos aquellos que quieran realmente conectarse con su parte espiritual. Eso no lo digo yo. Cuando llegamos, que si tenemos la oportunidad de ir a caminar un poco el sendero, ustedes van a sentir la magia. Van a sentir la magia. Es uno solo sentir de que por aquí caminaron nuestros ancestros por 2500 años. Eso tiene que haber dejado una energía impresionante y uno la percibe en el momento que entra, ¿cierto? De hecho, en una de esas conexiones me enseñaron un tipo de oración que se hace a la entrada de la cosa, que si ahora la hacemos, la podemos hacer. Y ustedes mismos van empezando a sentir esa conexión con el espacio. Entonces, esto es un territorio. Nosotros lindamos 2.400 hectáreas con la reserva de la Nona, que se llama, ¿cierto? De hecho, dicen que el cacique Noná, que era la parte, yo no he encontrado escritos todavía el cacique Noná, ¿cierto? O la Nona, pues desafortunadamente, de pronto alguien sí los encontró en determinado momento, y esa es la parte de la reserva de la Nona que llamamos aquí. Yo me oriento más en la parte del camino del oro,
¿cierto? Porque en una ruta llegaban, de aquí podemos llegar a un punto donde se dividen los caminos que van hacia el Cauca, los caminos que van hacia las zonas de acopio grandes donde ellos estaban. Ese es el descubrir de este territorio, ¿cierto? Entonces, esa primera fase va orientada al enriquecimiento cultural. Es decir, quiénes eran, dónde estaban, por qué estaban aquí, qué hacían, ¿cierto? Y todavía queda mucho porque literalmente trata de uno de hacer conjeturas de escritos de aquí, de allá, del otro, de lo que hacían, ¿cierto? La historia de Consotá, ¿quién era Consotá? ¿Cierto? ¡Wow! Consotá era... Consotá, hablamos del gran Tacurumbí aquí en Chinchiná, pero Consotá era el que tenía el poder económico, que era la sal, ¿cierto? Donde en la parte, no queda sino un solo pozo, pero en esa zona habían más de 200 fuentes salinas en lo que es en el poblado hoy. Desaparecieron todas, ¿cierto? Cuando llegaron en los escritos, decían los españoles que nunca habían visto el proceso de una sal tan limpia y tan perfecta como la que sacaban de ahí, y cómo era el proceso a través de guaduas, las vasijas donde deshidrataban con fuego y sacaban la sal de ellos, ¿cierto? Y por qué desaparecieron y por qué. Pero resulta que son recorridos que vienen Anserma o Anserma es Anser Sal, más ciudad, entonces ciudad de la sal, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto poder teníamos hacia ese lado de la parte de esta parte? Porque fue la primera zona. Todos nos tratamos de entender de que los españoles entraron por aquí. Mentira, ellos entraron por el norte, ellos entraron por allá, por donde pudieron cruzar el Cauca. Porque ellos venían desde allá, se dividieron legiones que fueron los que fueron hacia el centro del país, hacia los muiscas, los chipchas y toda esta parte, pero tenemos todos los que se vinieron hacia acá, hacia los quimbayas. ¿De dónde? Desde los Taironas. Ahí tomaron del Magdalena para allá o del Cauca para acá. Entonces se entraron por aquí. De hecho, Jorge Robledo con su mariscal entraron por aquí. Aquí tenemos una cosa que llaman el tambo, ¿cierto? Que fue el primer monte cuando unos guías los trajeron, enviados por el gran Tacurumbí, a que conocieran esta zona y que conocieran este valle. Y desde esa parte del tambo aquí es donde ellos empezaron y terminaron en lo que es en Pereira, en la parte alta, por el lado de allá, ¿cierto? Es decir, entonces, mi padre relaciona mucho de que cuando él llega allá, él divide, porque ellos empiezan a repartir tierras, divide el territorio en las dos quebradas. Entonces él tiene una teoría de que las dos quebradas nacen desde ese momento en que ellos empezaron el mariscal, empezaron a repartir las tierras para en ese momento era la gran ciudad de Quito, ¿cierto? No era todavía esta parte. Pues ya nos metemos en otra parte de la historia, en la parte colonial. Siempre me he quedado con la parte de la historia. Viene una segunda fase que fue mi interés en la parte gastronómica, cuando yo me encuentro con este grupo en Armenia y me empezaron a enseñar de las semillas que usaban y qué era lo que comían. Entonces usaban el tapir, la danta, un conejo que se llamaba el pecurí, el pacurí de orejas pequeñas, pero que todavía abunda mucho en la región, ¿cierto? Era su base de proteína, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué otras semillas usaban? El maíz, la uyama, la palta, cantidades de semillas. Entonces tratamos de sacar, que fue el segundo proceso que hacemos aquí, que es la gastronomía, ¿cierto? La gastronomía ancestral. Viene un tercer proceso, que es el que más tiempo llevamos, pero el que más me interesa, que es la parte de la alfarería. Entonces sí, son los grandes orfebres de América, pero la huella que dejaron en la alfarería es única. Encontraron en 1996 en Palmira, se llama Hacienda Malagana, ¿cierto? Porque le colocaron así, que los Malagana, pero era que la hacienda se llamaba así. Pero no tienen ni idea de quiénes eran ni cuánto tiempo provenían, pero el trabajo de la arcilla es de los más maravillosos que hay en el mundo. Tienen oportunidad, vayan a Palmira, a lo de la Hacienda Malagana, no has tenido.
es las formas de las cosas, de sus figuras y de la forma de ellos a trabajar la arcilla era diferente. El cocido, usaban más dobles, 3 veces cocían las piezas, las cocinaban pues para darle la dureza y la firmeza. Usaban mucho lo que es zoomorfo, ¿no? Las formas de animales y de esta parte. Pero todo esto tenemos los calimas o los calimás, ¿cierto? Toda esta zona. Entonces uno dice, que es que no son quimbayas. Eran pertenecientes a grupos étnicos que viven en una comunidad. Desde Caucasia, de la parte baja del Cauca hasta la parte alta del Cauca, todo esto era habitado por las mismas, como la llamen, tribus, cacicazgos, eran más cacicazgos. Una cosa bien particular, de los 80 cacicazgos, 67 eran mujeres. ¿Cierto? La más importante, ¿quién? Yanuá, que es la que Gran Tacurumbí casa con Sotá, ¿cierto? Con el gran dilema, el gran problemita de que se decía de que ella estaba enamorada de Yambá, del cual tiene un hijo. Y resulta que con Sotá no podía tener hijos. Entonces le mata al hijo, ¿cierto? Entonces viene el desarrollo. Ella estaba ubicada en toda esta zona antes de iniciar la cordillera central. Toda esta zona hay unas cascadas muy bonitas, que es un recorrido que es obligatorio hacerlo, y este era el territorio de ella. Ella empezó a tener conexión con ese inframundo en tratar de encontrarse con su hijo. Entonces ella, por estas cascadas, decía que desarrolló muchos poderes sanadores. Muchos acudían a ella por esa capacidad de ella de ir al inframundo a conectarse con su hijo, porque con Sotá no la mata a ella, le mata al hijo. Es decir, la deja en vida, y lo que más le puede doler es de que le hubiera matado a su hijo. O sea, muy niña estaba ella todavía. Entonces esa es la parte de la historia que, pues, de algunos escritos que hay en esa parte. Si quieren, en el parque así encuentran esa parte de esta leyenda, porque viene la parte de la conexión espiritual, ¿cierto? Entonces era ese afán del dolor que tenía, entonces, pero cómo le servía a muchas otras personas que la acompañaban. Son muchas cosas que se pueden escribir y que se pueden decir. Lo que yo quiero con este territorio, con este espacio, es que las personas realmente lleguen y cada uno encuentre su andar, su percibir de cada uno de los ambientes. Recordemos que dentro de su acompañamiento espiritual, ellos siempre tenían sus animales de poder, es decir, su parte espiritual se empoderaba con cada uno de sus animales, ¿cierto? Entonces tenemos Pumita, los jaguars que tenemos por aquí, nuestros jaguars todavía nos visitan, ¿cierto? Tenemos las águilas, ¿cierto? Tenemos las lagartijas, tenemos los colibríes, que por ejemplo Yanuá se dice que siempre estaba rodeada de colibríes en esa conexión del inframundo, porque ellos eran los custodios de la entrada al inframundo. Entonces, pues, se ha estudiado mucho, he leído muchísimo, he tratado de sustentar cada una de las evidencias que tenemos, de que nos apeguemos lo más fácil, lo más cercano a la realidad de la propiedad. Pero lo otro es la experiencia. Donde tú vives y vienes, ¿cierto? Uno mismo va descubriendo que, wow, yo he tenido visitantes aquí que, no, vamos a comernos el fiambre porque es muy rico, y no, vamos a las 11, a la 1:30 nos estamos yendo, listo, está bien, ¿cierto? Pues, pero cuando vamos al recorrido, son 6, 7 de la noche allá arriba y no se quieren ir. Literalmente, no se quieren ir, ¿cierto? Entonces se quedan, se conectan, encuentran, cada uno lo llama que el vórtice, que se energizan, que se descargan de todo, se quitan los zapatos, se quitan la ropa, ¿cierto? Entonces yo creo que cada persona va encontrando su conexión con esa parte interior y con su espacio que lo rodea. Y eso es este territorio, una experiencia. Que esa es mi invitación a muchas personas a que vengan a aprender.
sigo estudiando, sigo leyendo muchísimo, muchísimo, para tener todo de algo nuevo que contar y que evidenciar. Aquí en la entrada de mi casa vivía un perezosito. Buenas. Tomás, ¿todo bien? Vivía un perezosito, hermano, y pasaron y lo pisaron como si nada, hermano, entonces es triste. Más, yo por ejemplo, vienen chicos, ay, que yo quiero, que es que la tesis, que es su programa. Mano, yo no soy celoso ni, mano, el que con información de la que necesiten, ¿cierto? Claro. Entonces vienen, sí toman información y nunca vuelven, que ese es otro proceso, pero es por su vaina personal. Entonces, por eso me interesa mucho el programa con ustedes, es precisamente que la gente pueda encontrar un registro, hermano. Que investiguen, hermano, aquí hay algo, hay un punto de inicio donde podemos empezar a hacer muchas cosas. El loquillo de Lorenzo. En estos árboles vivía el perezosito, ¿Verdad? sí. Y un día pasaron y lo pisaron ahí. Y bueno, hemos sabido llegar. Por eso mis agradecimientos a que ustedes estén aquí hoy. Porque yo sé que son personas que aprecian un ambiente como este. Voy sin intención y vengo sin intención. Nada traigo, nada me llevo. Gracias por permitirme ser. Gracias por permitirme estar. Pues, Ajo. Ajo. un gusto por aquí, hermosísimo.